Voy a aprovechar la presencia del ingeniero José Israel Cuello para hacer un comentario en que la última parte de este comentario tiene que ver en algo con él. Y se trata de mis experiencias y mi vivencia con respecto al problema haitiano. Primero, tengo experiencias inolvidables de mi infancia, de mi primera infancia. Me estoy refiriendo al primer año hasta los 14 años. ¿En el cercado había mucha haitiana? Viví en el cercado. Estudié hasta el 5º grado en el cercado. Después viajábamos. Y recuerdo que a mi casa llegaban de vez en cuando 3 personajes que llegaban y almorzaban en una escala técnica, porque cuando cogían esos caminos tenían que pararse en algún sitio que la comida era confiable. Y recuerdo 3 personas: Jotin Curi, José Subero y el coronel Monclús. Juntos los 3. No, iban separados y en épocas diferentes. Ellos, 2 de ellos fueron gobernadores de Elías Piña. Subero y Jotin fueron gobernadores de Elías Piña. Y Monclús era el coronel que era jefe de puesto en la fortaleza de Elías Piña. Después nosotros a veces visitábamos a Elías Piña y había una casa que se llamaba la Mansión de Trujillo, que creo que todavía está ahí. Y ese es un episodio que yo recuerdo. ¿Dónde está? Que yo estoy el gobernador de Elías Piña, porque en ese momento Trujillo tenía algo que se llamaba la dominicanización fronteriza. Esa fue una etapa. En mi casa trabajaba una muchacha en el servicio, que era como parte de la familia de nosotros, y usaba algunas frases un poquitito raras. Por ejemplo, ella le decía a mi mamá esto que yo nunca lo entendí hasta que mi madre me lo explicó, y decía, cuato pa' macé. Digo, cuatro, ¿qué es lo que ella dice, mamá? Dice, ella está diciendo cuartos para el mercado, cuartos para el marcé. Es decir, que en el cercado se usaban algunas palabras del creol. Decía cuarto pa' macé. Y, como todo el mundo sabe, los pantalones de fuerte azul que ella lavaba, que era el uniforme de aquella época en las escuelas públicas, eran de bleu. De bleu. Bleu, que era, como le dicen, azul. En francés. En creol también. Bien. De fuerte azul. De fuerte azul. Después vino los jeans y lo que choque, pero era bleu. Después vino otra época, que fue la época de Antonio Guzmán, que uno comenzó a conocer autoridades civiles y militares, y conocí gente que eran expertos en temas haitianos. Por ejemplo, Pastor Vázquez, Chico Despradel, Deli Erasme, el general Polanco Salvador y el general Oscar Padilla Medrano, que es como si fuera mi cuñado. Esas personas para mí, eran los que conocían las interioridades de las relaciones dominico-haitianas cuando Balaguer y después cuando el PLD llegó. Una vez, cuando inauguramos el Canal 27, un amigo hizo posible que Balaguer, que no iba a asistir a la inauguración en la Feria del Libro Católico, que fue cuando se hizo,
nos recibió y ahí se hizo una parte de la inauguración en el despacho, porque él fue que nos concedió la licencia para ese canal. Y recuerdo que una de las pocas veces que hablé con Balaguer, porque yo no hablé mucho con Balaguer, tratamos el tema haitiano y me dijo, pero lo mejor es saber que ya eso es inevitable. Se refería a que los problemas que se presentaban ya iban a seguir y que no iban a poder evitarse lo que hoy estamos viviendo. Cuando vino la embajadora Donna Rinac, nos contaron que el motivo por la que los Fanjul la recomendaron para embajadora es porque tenía mucho conocimiento del problema dominico haitiano, porque hizo una tesis en una universidad de Florida que tenía que ver con unos guetos, unos asentamientos que ella propuso para ubicar haitianos en el territorio dominicano. Yo no estoy diciendo de nada de lo que he dicho que yo estoy a favor ni en contra. Estoy haciendo señalamiento. Y vi una vez una muchacha que creo que fue casada, no sé si con Juan Bolívar o con Rodríguez, el ingeniero Rodríguez, que se llamaba Isis Duarte. Escribió Isis algo, era socióloga o algo, no sé, porque en ese momento yo no estaba muy enterado de las cosas. Escribió de que era necesario permitir formalmente el ingreso de 100.000 haitianos cada año. Creo que era así. Eso, y en mi contacto con el ingeniero Cuello, vi que José, sin pronunciarse mucho, trabajaba primero en política, eran muy amigos de los líderes más progresistas de Haití. El partido a que ellos pertenecían tenían relaciones con unos líderes muy bien amueblados que tenía Haití. Y Editora Taller editó muchos volúmenes sobre el tema haitiano, incluyendo un diccionario que creo que lo hizo el propio José Israel, lo hizo, ¿cómo que se llama? Uno que después fue candidato presidencial, no me acuerdo. El asunto es que eso es Didier Burgo, el hijo de Didier Burgo, que es médico. Exacto. Pero el tema haitiano, su papá fue cónsul en Cabo Haitiano un tiempo y por eso aprendió el creol. Pero sé que en Taller se editaron varios libros que tenían que ver con el tema dominico haitiano. Más que libros marxistas. ¿Perdón? Más que libros marxistas. Sí, mucho más. Lo que quiero decir es que aquí hay mucha gente que sí se ha preocupado por el tema y otros que prefieren. Hoy veo, creo que ayer vi un trabajo de un intelectual dominicano que ruega para que no se politice el tema haitiano, pero que no se preocupe porque es que los políticos no tratan el tema haitiano. Hay unos temas que ellos no tratan. Ellos están más preocupados porque se divide el PLD, porque Leonel si va, si no va, si ellos ya hablaron con ellos. Y definitivamente con el tema haitiano yo tengo mis creencias, no solamente con el haitiano, sino que yo he dicho que entiendo que el mundo es uno solo y que el hombre es un ciudadano del mundo y que todo eso que se está hablando de racismo, no es por humanidad, no es por caridad, es por una sola razón. Ni es por negro, ni es por haitiano, ni es por mujer, es por pobres. Se rechazan a los pobres
cuando el haitiano es rico, cuando el negro es rico, cuando el judío es rico, cuando el musulmán es rico, es otra cosa. Y eso es lo que posiblemente yo esté equivocado, ¿verdad? De modo que ese es un problema que solamente se puede resolver poniéndole un suero, no de miel de abejas, sino un suero a mucha gente que quieren creer lo que ellos quieren. Y ese es un problema que ¿qué tú quieres? Lo que me conviene. Está bien. Y es así, sálvese el que pueda. Igual que usted puede hacerle a la política lo que le hace el médico de familia, y que lo decimos regularmente aquí. ¿Usted quiere un certificado de buena salud o de mala salud? Dependiendo para lo que lo necesite. La niña estaba enferma y no pudo tomar el examen. Sí. ¿Cuál es la verdad? Que ella no se sabía el examen. Entonces su médico tiene que escribir una mentira. La niña se va a inscribir en una nueva escuela que le piden un certificado de buena salud física y mental. El médico, sin examinarla, le pone un certificado. Y así son. ¿Quién es el que te gusta? ¿Danilo o Leonel? ¿Abinader o Hipólito? El que te convenga. Y he dicho. Hay muchos problemitas, sí, que inciden en lo que es la vida nacional y que la gente como que no le presta atención, porque uno lo que se da cuenta como que la política lo que está ahora muy concentrada en lo que es como cuadrarle el juego a alguien, es decir, más bien de cuadrar los factores para que puedan pasar ciertas aspiraciones más que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que pero ayer ¿cuál es la pregunta? voy para allá. Lo que yo veo, ayer escribió alguien de que Canadá tiene qué sé yo cuántos millones de kilómetros y qué sé yo cuántos millones de habitantes, y que la tercera parte de Canadá está deshabitada. Bueno, lo primero es que Canadá tiene partes polares donde es inhabitable, y lo segundo es que de verdad es uno de los países más grandes del mundo y menos habitado. Pero ellos estaban diciendo que se lleven haitianos para allá. Nadie quiere llevarse personas más. Si fueran un grupo de chinos millonarios, ellos hicieran una comunidad. No, pero hay una comunidad haitiana en Canadá. Sí. Al extremo de que una señora de origen haitiano fue gobernadora general de Canadá. Sí, y me dijo... El cargo que tiene ese joven que está ahí, el hijo de Miguel Castro. Ajá, sí. Fritz Cineas, que fue embajador aquí, dice: los únicos haitianos que no tenemos grajo son los duvalieristas que viven en Canadá. Yo no fui que lo dijo. No, pero no son duvalieristas. Eso no bueno, eso fue lo que él dijo. No, debe haber duvalieristas. Porque y en Francia también hay comunidades haitianas. Sí. No, pero en Canadá ha llegado a ser gobernante. Hay un jefe de diseño de General Motors, que es un haitiano, de la sección de Canadá de General Motors. Mira, el problema que tú manejaste en general es el paso atrás que está dando la globalización. O sea, ningún movimiento de este tipo se desarrolla sin contratiempos. Y ahora hay 3 contratiempos simultáneos que hacen dudar sobre la viabilidad del proceso de globalización. ¿Cuáles son? El contratiempo de Trump como presidente de los Estados Unidos, pues, abiertamente está contra ese proceso. Los deseos independentistas de Cataluña, en España, que es el menor de los 3. Y el que es muy importante es la separación de Inglaterra del Brexit. Por el Brexit del mercado común europeo. Esos 3 elementos son elementos centrípetos que hacen que la globalización. Sí, José, pero sigue ahí mismo. Y oye, cuando
las marchas atrás de las cosas. El neoliberalismo dio una marcha atrás. Bueno, pero el neoliberalismo y la globalización son dos elementos Que andaban medio parejos. son primo hermanos. Pero dieron marcha atrás. Todo movimiento tiene sus retrocesos. Y esos retrocesos tienen que ver con un proyecto en contra de o elementos como Trump que aparecen en el medio como peñones de piedra que empiezan. Son situaciones naturales. El Brexit se aprobó por una diferencia de votos insignificante. Si la campaña contra el Brexit se hubiese hecho un poco más intensa, no hay Brexit. O sea, son situaciones coyunturales que dan lugar a esas cosas. En el caso del nacionalismo catalán, ¿tú crees que eso no estaba latente? Bueno, hubo dos estrategias. La muerte de Franco hubo dos estrategias. Y el crecimiento. La estrategia que estaba montada ya por los vascos, de independencia a cualquier precio, y usando el terrorismo incluso, que nació en la cuna de los jesuitas en el País Vasco, en el franquismo, y la estrategia de los catalanes de considerarse el socio imprescindible. Los gobiernos, en España hay partidos políticos de carácter ideológico, conceptual y de carácter nacional. O sea, hay partidos que son socialistas, social cristianos, reaccionarios, lo que sea, pero además hay un partido catalán, hay un partido vasco, hay un partido andaluz. ¿Y cómo se consensuaban las mayorías precarias en el Parlamento español? Con el partido catalán. Y la marcha de atrás, la marcha hacia atrás del socialismo en los 90, fue porque no operó, porque lo desnaturalizaron o porque se combinaron los grandes para llevarlo a donde fue. Mira, es que no hubo tal socialismo. O sea, porque no existió nunca. Bueno, Y los chinos y los rusos. esa fue la forma rusa de construir la sociedad industrial, sencillamente. Y fue pensado eso. No, que va a ser pensado. Nada Salió. Nada se piensa, las cosas surgen cuando son necesarias. Y se buscan los nombres. Carlos Marx nunca hubiese apoyado la Revolución Rusa como una revolución socialista. Nunca. Si tú lees los textos de Marx ligeramente, no hay que ser un académico del marxismo, para darse cuenta que Marx jamás hubiese apoyado eso como una revolución socialista y le hubiera caído arriba a Lenin como un loco viejo. Y el Marx tema, dijo claramente, y el ningún tema de régimen- China, tú tienes la percepción, porque tengo que aplicarlo a lo de ahora, de que puede dar marcha atrás ese crecimiento desmedido que ha tenido, No, o ya eso es no, indetenible. porque eso va en el sentido de la historia y asumido como tal. O sea, Repite. los chinos han asumido que hay que construir el capitalismo. Lo han asumido. Que hay que construir el capitalismo, que eso es lo que dice el marxismo. Pero esa mezcla de aceite y agua tan rara, Pues ¿le claro. está funcionando? Bueno, rara porque El capital y el trabajo funcionan diferente no, ahí. ellos asumieron que el liderazgo del Partido Comunista, entre comillas, debía utilizarse para construir la China posible. La China, La China posible. Porque ha sido el más y han exitoso tenido de- que cambiar en el camino. Pero eso es un ajuste trascendental. O ellos hicieron. Eso es un ajuste trascendental. Los pequeños cambios son tonterías. Ahora, hay un elemento, sí, de la globalización que va a ser como consecuencia de este retroceso, va a ser un ajuste necesario. ¿Cuál es? El primer elemento de la globalización, que fue virtuoso en todos los aspectos, fue China convertida en taller de la humanidad. Pero es necesario eso. Es necesario que para hacer esta pluma los americanos manden dinero a China, los chinos miserablemente pagados. Sí, porque vengan ellos le para acá. propiciaron el clima político y laboral que ellos necesitan. Porque Perfecto. si lo hacen, por ejemplo, aquí le vamos a hacer una huelga cada 5 minutos. Y allá no se podía hacer No, eso. aquí en la zona franca nunca le han hecho una huelga a los yanquis. Nunca se ha hecho una huelga en zona franca aquí. Y es lo mismo.
La zona franca de aquí es lo mismo que el Que lo que que la China hicieron entera. la Apple en China. No, bueno, aquello tiene dimensión soviética, chino-americana. Y entonces ahí se equivocaron. No se equivocaron, no. Ahí comenzó la cosa, sencillamente, y se vio la virtud de ese proceso. Ahora, eso se va a ajustar y vendrán para acá. Muchas de las producciones están llegando. Aquí están llegando más chinos que nadie a invertir en el país, en zona franca. Porque se están trasladando aquí. ¿Y cómo se va nutriendo o saliendo de la pobreza el chino tradicional y convirtiéndose no solamente en un capitalista, sino en un multinacional? ¿Cuál es el proceso? Bueno, a medida que el producto crece la riqueza personal. Y hay privilegio ahí. Oye, es que el postulado de Deng Xiaoping fue muy claro. Hacer dinero no es pecado. Ser rico no es pecado. No, yo me refiero a que tú sabes Ese que fue un día, en el 90, apareció en Rusia una cantidad de ricos que todo el mundo sabe que eran ricos y que estaban acumulando cosas por privilegio. Espérate, los ricos rusos son otra cosa. Porque la sociedad industrial rusa, no el capitalismo ruso, la sociedad industrial rusa se creó soterrada. ¿Qué es eso? O sea, no proclamada como tal. Pero clandestina. Oh, claro. Casi. Claro. Alguien se atrevió una vez en los templos del socialismo a hablar de una plutocracia rusa. Y alguien muy talentoso de este país dijo, plutocracia aquí. ¿Y dónde están los ricos de aquí? Digo, tapado. Nada más tuvo Gorbachev que proclamar que se acabó. Y ahí eso, aparecieron todos. y ahí estaban los ricos. Y ahí estaban. ¿Quiénes eran? Los que manejaban las empresas, los que manejaban los negocios. Pero eso era visible. Había 5 fabricantes de aviones, cada uno llevaba el nombre de ellos, la fábrica. Eran administradores y quedaron como dueños. No, y eran diseñadores y eran creadores. Y eran. Tupolev, de los aviones TU, era un señor. Y Lushin era otro. Y tú esperas que en miniatura. Antonov era otro. Y tú esperas que Andropov. Antonov. Ese es el avión grandísimo, y era grandísimo. Sí, la nave esa. Y él también, ¿verdad? Un animal, Mira, otra cosa. Y tú esperas en miniatura que eso se repita en Cuba, que un día aparezcan. Eso está pasando en Cuba. Ya hay ricos. Pero claro tapado. Pero claro que sí. El ejercicio pleno de la riqueza. Toda esa familia de los generales están apoderándose del país. Pero eso pasó con Trujillo aquí. Se le ha devuelto toda la tierra a los herederos de Juan Rodríguez. No. Hay muchísima tierra que se quedó ahí. Hay un manifiesto político aquí, en el momento del triunvirato, después que tumbaron a Juan Bosch, que se proclamó devolverle la tierra a los Juan Rodríguez y familia. Y hay un manifiesto que lo encabezaba un general en ejercicio del poder, de lo que había dado el golpe de Estado, diciendo que eso nunca. Se negó. Y de ahí salió un Dubeca, de ahí de una carnicería que cogió tierra de ese asunto. El origen de la fortuna es ese. Eso era una carnicería de esa de patio que compraban un mulo de vaca, un pedazo de vaca, una pan de vaca, sí, y la detallaban. Que cuando Juan Rodríguez se espantó, que además Trujillo le tiró la gente a la finca, él no se la cogió para él. Él dejó 2 o 3 propiedades, le ponía nombre de otro, pero él no se la cogió directamente. No, Trujillo no tenía tierra en el Cibao. No tenía tierra en el Cibao. Mandaba gente, Petán. No solo Petán. Oye, de los que mataron a Trujillo había algunos que... Sí, eso sí. ¿Qué pasa? Cibaeño la mitad. Bueno, ¿qué pasa? Entonces eso es un conflicto natural. Y espérate, dijiste algo. José, y en la muerte de Trujillo hubo un componente económico del grupo de 30 de mayo. ¿Cómo? Que si del grupo de 30 de mayo fuera de patriotismo, de resentimiento y de delegados
de Estados ¿Quién Unidos. era el señor X? ¿Quién? El señor X, Mr. X. El señor Vicini. Ajá. ¿Cuál fue el decreto ley número 4 del Consejo de Estado? El que le quitó los impuestos al azúcar. De ellos, Que le había puesto Trujillo. los impuestos existentes. El país vivía de los impuestos al azúcar, al café, al cacao y al tabaco. De los productos. Y ya, no había más nada en este país. Y de los impuestos internos. El día 23 había que cobrarle a Bermúdez, había que cobrarle a Tabacalera, había que cobrarle a las pequeñas, a las empresas que existían. Café, cacao, tabaco y azúcar. Eso era lo que tenían que pagar. ¿Tú te recuerdas Café Dominicano? Sí, Cacao Dominicano. sí. Eran empresas, eran negocios de Trujillo, donde él asoció de manera obligatoria a los productores sobre la base de que esa empresa conjunta, y efectivamente así lo fue en los primeros años, podía comercializar mejor el café y el cacao. Y esa empresa y la tabacalera pagaban impuestos. Pero por supuesto que sí. La tabacalera y eso La tabacalera pagaba impuestos. y cacao dominicano. Y claro que sí. Pero espérate, cuando se creó Café Dominicano, Trujillo dijo, mire, si nos juntamos para exportar, vamos a lograr mejores precios y vamos a lograr elevar la calidad y concurrir a los mercados organizadamente, no compitiendo entre nosotros. Entonces aquí se estilaba que un comprador de cosecha en flor le daba cualquier tontería, un elemento, Sí. y le compraba la cosecha en flor sobre una evaluación ligera Visual. visual, Sí. y ya ese hombre estaba comprometido a entregar la cosecha entera al término Sí, de... con Trujillo ahí más no lo podía engañar. No, pero eso no. Los que compraban cosecha en flor no era Trujillo. No. Eso existía antes de Trujillo y sigue existiendo hoy. Y una cosa, el café a la flor, que es la compra antes de, se repetía en alguna área, como por ejemplo el maní, la manicera, que ellos le daban algo al agricultor antes de. La manicera es un fenómeno no estudiado en la economía dominicana. No estudiado, es una empresa muy polémica, la fundó un señor apellido Malagón, inteligente como todos los Malagón, que fundó esa empresa. Después no sé qué problema tuvo financiero, porque era una aspiración grande. Porque no es autoría de Bonetti. No. Se buscó a Bonetti y a Negro Trujillo de accionista y terminó marginado. Y era pequeña cuando eso. No es como toda empresa en esa época, nació pequeña. Bonetti se retira del poder en el gobierno de Trujillo en el 48. En el 48, él abandona las posiciones políticas. Y él tenía posición política, era ministro. Ministro de Presidencia, ministro. En el momento que se Santanita. era ministro de Interior en el momento que se retira. Él fue padrino de Trujillo en la boda con Bienvenida Trujillo. Bienvenida. Sí, pero él era... En el 28, ¿eh? ¿Trujillo lo saca para que maneje empresa o él sale disgustado? No. Él salió armónicamente a negociar. Es más, el viceministro de él era... ¿cómo se llama? Desde la ferretería de frente al cementerio, ¿cómo se llama? Ya sé, Lemateco. Exactamente. Sí. Los dos se fueron juntos, se retiraron. Marino Ufán. Marino Ufán era el viceministro de Interior y el ministro era Santana Bonetti, en el 48. ¿Tú sabes quién lo sustituyó? Anselmo Paulino, que iba para arriba. En Interior. En Interior. En el 48. En el 48. Sí. Había que era Paulino, era anterior. No. Ya Paulino venía entrando en el poder desde la matanza del 37. Ahí es que él vuelve a entrar en el poder. Pero él nunca fue militar, ¿verdad? Anselmo, no. Sí. Bueno, militar como Don Cucho, que lo vestían de generales. Bueno, lo vestían de general, pero él tenía un hermano que sí era general. Sí, bueno, sí. Pero Anselmo llegó a usar pendeja de esa. Sí, el único que podía usar el uniforme en Trujillo, el negro y Trujillo, más nadie, el bicornio. El bicornio, hasta ese morqueta llegó. Bueno, pero estamos Y el Bonetti militar era otra cosa, ¿verdad? El Bonetti militar fue de los militares de la aristocracia capitaleña
que Trujillo metió en la Guardia Presidencial, como Cobian Parra, Salvador Cobian. Bonetti, Fiallo, muchísima gente que no eran militares de carrera, porque Trujillo, ahí estaba también uno de los que lo mató, ¿cómo se llama? De la Maza. De la Maza, Antonio de la Maza fue de la Guardia Presidencial de Trujillo. Él buscó una serie de muchachos blancos y fuertes para... Pues metió a Rubirosa. Rubirosa fue teniente de la Guardia Presidencial. Rubirosa. Rubirosa, teniente de la Guardia Presidencial. ¿Y él fue oficial? Ahí fue que se levantó la hija cuidando de Trujillo. Ah, Flor de Oro. Sí, cuando Trujillo se retiró, Ella se levantó. a descansar para San José de las Matas, se llevó su familia y Rubirosa le levantó la hija. ¿Él tuvo hijos con Bienvenida? No, bueno, sí, después de que se divorció. Uno. ¿Y ese era el apellido Trujillo? Sí, sí. Y fue cónsul en Europa de Balaguer mucho tiempo. Ella. Sí, es posible que esté en nómina todavía. Lo que a mí me chocó fue que Trujillo quería casarse con doña la mamá de Ramfis. Entonces, sometió a un proyecto de ley. Matrimonio que no haya concebido hijos en 5 años tiene derecho al divorcio. Sí. Hasta en ese aspecto Trujillo quiso ser que sus actos privados fueran legalizados Legalista. por el Estado. Y él Mira, santificaba ¿quién hizo? todas sus acciones. Así mismo era. Sí, pero matar a una gente no estaba en la ley. Sí. Y no había ninguna ley que permitiera matar a una gente que partía el cocote a cualquiera. ¿Eh? Así mismo. Parte el cocote. Así hablaba él directamente. Sigue poniendo bomba, que le parte el cocote. Sí, porque él tiene una voz como medio. Con su Tenía una voz correspondiente tono aflautada, de pero política. cuando la subía. ¿Eh? Cuando subía la voz, cuando se incomodaba o discursiaba, él la Pero- subía. pero volvamos- cuando, bueno, cuando él hablaba bajito, él no hablaba. no. Volvamos al tema. La empresa esa, al oficializarse de alguna medida, Ah, espérate, cuando él se va a hacer la manicera, a desarrollarla. a desarrollarla, ¿se va con Negro o se va solo? Negro fue en algún momento presidente de la compañía, siendo general, no siendo presidente. Cuando todavía era ministro de la Fuerza Armada y cosas de esas, y jefe del Estado Mayor. Pero hay un momento en que Negro es presidente de la compañía. Y era el Trujillo que tenía acciones en la compañía. Ahora bien, no hablemos del problema político, sino del problema social. Esa compañía logró con el Estado, naturalmente, que no solamente que se prohibiera la importación de aceites vegetales de fuera, porque no que se prohibiera, sino que se le pusieran impuestos muy altos. Pero sobre todo, que se cambiara el hábito de consumo, en ese sentido fue muy saludable, de los dominicanos que consumían, como consume Cuba todavía, grasas animales para la cocción de los alimentos. Al extremo de que si tú venías con un chicharrón o una botella de grasa, de aceite, en la carretera te lo quitaban y hasta te metían preso si era una cantidad considerable. En las cumbres y en los sitios de chequeo, si había algo de ese tipo, está en la picaresca del dominicano, aparecen cuentos importantes de un puerco que lo traían asado de allá y lo vistieron con un traje. Ay, Dios mío. Lo sentaron en un asiento del carro y que el guardia dijo cuando lo vio, dice, óyeme, pero cualquiera cree que ese es un puerco. Qué hombre tan feo que usted tiene. La picaresca tiene muchas cosas. Importantes. Pero lo cierto es que gente que pasó cárcel por traer una botella de grasa de fuera, ¿De manteca de puerco? de manteca de puerco. Y eso cambió los hábitos de consumo del dominicano. Primer beneficio importante, porque eso es una trascendencia enorme en los hábitos nacionales. No consumir la manteca de cerdo como elemento sí, de cocción de los alimentos como grasa básico. comestible. No es que no se come, pero no todos los días, no a todas horas, no para todas las cosas.
Te freía un huevo con manteca de puerco. Manteca de puerco. Todo. Eso era y todo. Y al arroz se le echaba manteca de Manteca de puerco al puerco. final. Bueno, otro efecto fue el pequeño productor individual de maní, que generó cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque era una cosecha que duraba el año entero, para empezar. No era la cosecha de arroz ocasional, de zafra, sino todo el año se estaba produciendo maní. Todo el año se estaba trasladando maní. Comenzó el traslado desde la frontera hasta la capital, efecto de transporte positivo. Ya hablamos de un efecto de salud positivo. Entonces el efecto financiero. Eso dio lugar a que mucha gente se convirtió en financiador de esa operación. No era la empresa la que financiaba solamente que lo hacía, sino gente que apoyaba al productor, le prestaba el dinero y cuando llegaba el cheque, que llegaba todos los lunes, cobraba. Un momentito. Diferénciame la compra a la flor. El financiamiento que, por ejemplo, Industria Banileja le daba al productor de Las Matas o de San Juan, ahí entre Las Matas y San Juan, que sembraban maní y la manicera iba y sembraba, o San José de Ocoa, Vallejuelo, o los Perelló iban y hacían la misma operación, de empresas que no compraban a la flor, pero en cierta forma garantizaban el precio de compra. La diferencia entre la Esas compra en tres flor de las cosechas de café, cacao, tabaco y maní es el tiempo de la cosecha. Es que la cosecha de café, cacao y tabaco es prácticamente una sola en el año, mientras las otras son permanentes. Y mete ahí entonces el cuento tuyo aquel del molinero, el que se mete hasta la rodilla y los Mercedes-Benz en la reunión de molinero, diferente al que cultiva. No, eso es los arroceros. Eso es otra cosa. Eso es entre los arroceros. Aquí, una reunión de arroceros grande tiene más Mercedes-Benz que Düsseldorf en Alemania. Sí. Eso es así. Ahora, esa es una digresión. El hecho es el siguiente, que como consecuencia de esa virtuosa interacción entre hábitos de consumo y... Estamos hablando del mercado interno. Sí, sí. Todo otro mercado externo. No, estamos hablando de que cambiaron la grasa. Estamos hablando de una producción permanente, estamos hablando de una producción estacional, anual, de zafra. Y ese cambio de la grasa del cerdo por maní, llegaron a producir todo el maní que aquí se necesitaba. Todo. Era autosuficiente. Y hubo un momento de exportación. También. Sí. Ahora, ¿dónde cambió la situación? Cuando matan a Trujillo, la empresa pasa a ser estatal. Alguien piensa que comprando el maní en Ghana, Sí, en África. se podía ganar más dinero. Y efectivamente. No fue que el mercado creció. No. El mercado tenía su dinamismo propio con el crecimiento de la economía dominicana y todo el país consumía este tipo de aceite y luego Trujillo se metió en el negocio y montó una planta de aceite propia. Él tenía una planta de aceite propia que también pasó al Estado. Ahí fue donde se comenzó a descomponer la situación y después vino los excedentes americanos, años después. Los excedentes americanos que los mandaban como ayuda. La PL. La PL 480 y ahí se cayó ¿Y qué fue eso? Producción. Un aceite de aceite de palma más barato. De palma no, de soya primero. Era de soya primero. Primero Y financiado. De soya y maíz. Financiado y más barato, no tenía Estados nada que Unidos hacer. le compra a sus productores agrícolas. Estados Unidos tiene una agricultura muy eficiente, pero muy protegida por el Estado. Apenas el 3% de la población americana participa en la agricultura y son graneros de humanidad. O sea, tienen excedentes para exportar a todo el mundo. Ahora, esas exportaciones se garantizan sobre precios eficientes. O sea, si ellos aceptan una libertad de precios en una producción con tantos excedentes, puede que se arruine la producción agrícola.
como la agricultura en el PIB americano es una tontería al lado del gran PIB, del resto de la producción. Ellos protegen esa producción agrícola con celo muy fuerte. Eso da lugar a que compren excedentes agrícolas para que no operen sobre los precios. Bien. Y esos excedentes agrícolas los exportan para ayuda política, para ayudas financieras, para hacer política con esos excedentes. Bien. Yo creo que todos disfrutamos mucho del tema. Se nos queda... Sí, pero volvamos a café, para que sea importante. Cuando se crea Café Dominicano, esa gente muy bronco se mete en ese negocio, muy bronco. Bueno, ¿quién le dice que no a Trujillo? Dice que el primer año ganaron muchísimos cuartos, palabra de Dios. Ganaron muchísimos cuartos. Trujillo pidió que les dieran un 10% de eso, como promotor de la idea. Se lo dieron encantado, pero bronco. Sí. Al año siguiente ganaron más dinero. Entonces Trujillo pidió un 25%. Porque él pretendía que el excedente del beneficio era de él. Exactamente. Se lo dieron, ganaron más dinero que el año anterior. Que en vez del 10, el 25. Pero la bronconeumonía creció. Esos cuartos eran míos. ¿Por qué yo tengo que dártelos? ¿Tú te das cuenta? Y que eso no iban al Estado, eso era cuarto para él. Sí. Aparte de los impuestos. Que lo pagaban de todas maneras. Dice que al tercer año pidió un 40%. Y lo matamos. Palabra de Dios. Un 40%. Y lo matamos. Sí. Busca los cafetaleros de la muerte, están ahí. Los cafetaleros están en el 30 de mayo. Ojo, y en el 31, en el 32, y en el 33. Sí. Terminamos. José, no nos podemos ir hoy porque hasta el viernes no tenemos. ¿Tú consideras? Pero estamos hablando nada más del pasado, Sí, aquí nada sí. más se habla nada. No, ahora vamos para el presente. Vamos para el presente. El ¿Tú tema mío es el pasado. ¿Tú consideras que... Pero es que tú eres un erudito del pasado. Ajá, y del presente 100 también. canciones. Bueno, en el presente es el siguiente. ¿Cómo tú visualizas Ajá. que habiliten a Leonel o que no lo habiliten? Mira, Leonel como candidato abierto o soterrado saca más de un 10%. Donde quiera que sea candidato. Postulando a cualquiera en la boleta de él. Postulando a cualquiera o postulándose. Le arranca más de un día al PLD. Ah, ya. ¿Verdad? Él o interpósita persona. Sí, le arranca más de un día. No importa Entonces, el partido. Ese es el juego. Segunda Ya. vuelta. Esto es segunda vuelta. Sí, porque las encuestas cuando no se había desestabilizado la situación, el encuadre. Ok, daba- y el odio visceral Con- puede aumentar estas proporciones. Sí, pero no puede envilecer más la política, esos son detalles menores. Mira, Pero son los que están primando ahora aquí. Bueno, pero vamos a lo esencial. Fíjate. Sí. Cuando las encuestas no registraban esta crisis que ahora tienen que acoger, el PLD con el mejor candidato, que era Margarita, llegaba al 54% en primera vuelta y ganaba. Con Leonel podía acercarse a eso, también ganaba. Pero si un paquete se fue y saca un 10, no va a llegar al 54 nunca. Entonces ahí hay segunda vuelta y se acabó. Y en segunda vuelta el PLD pasa a las barras de la oposición. defensa. A las barras de la defensa. El sector del PLD del presidente le conviene que habiliten a Leonel, porque si no, creo yo, ese 10% que usted dice, pasaría prácticamente eso falta para el PRM. Sí, claro. Y le facilitaría pero más. el PRM no llega al 50% ni con Leonel. No. Porque fíjate una cosa. Aquí estamos en la posibilidad, en la inminencia de un cambio de la situación política. Y ha habido situaciones como esta. Ahora,
El PRD, que es la esencia del PRM, tiene un ejercicio no confiable del poder. Bo duró 7 meses, primero, ¿verdad? Don Antonio terminó con un balazo en la cabeza. Jacobo 43 días demostró lo que era y para qué servía. Salvador terminó pisoteado como una cucaracha colonial, de esa ancha, ¿verdad? Ese pasó como 10 días pisoteado. A Hipólito tuvo a punto de joderlo todo. El país no desapareció de casualidad. Y Abinader tiene Guayacán o Pichipén. ¿Qué es eso? ¿Quién lo conoce? ¿Para qué da? Es muy sencillo eso. Entonces, estamos jugando a eso. Hay un cambio. Ya hemos cambiado varias veces y no ha pasado gran cosa, por suerte. El momento más delicado fue el de Hipólito. Pero en definitiva, el país sigue viviendo. Esa es la realidad. Bien. Señores, vamos a darle las gracias al señor Cuello por su intervención última, porque solamente ya me se nos voy. queda algo. Se nos queda ahí es, sí, pero es que si Leonel se lleva no menos de un 10, pero nadie ha pensado que el Tribunal Constitucional puede habilitar a Leonel. ¿Cuánto tendría Leonel si él fuera el candidato? Bueno, pero es que esa es una diferencia que no cambia la esencia de la idea. Que es la segunda vuelta. Que es la segunda vuelta, sencillamente. Bien. Puede ser más, puede ser menos. Bien. Vamos a una pausa.